Buenas, hoy les hablaremos de un personaje que ha sido pieza clave en la composición urbanística dominicana. Hoy les hablaremos del famosísimo Tigre Dominicano. Pero antes quisiera invitarles a conocer mi nueva novela La Isla de las Golondrinas, el cual es un relato de personajes pintorescos e históricos que muchos de nosotros conocemos, que se debaten por su existencia en una isla preñada de magias y misterios. Bueno, para hablar del tigre dominicano, deberíamos de empezar a hablar de la palabra en sí, la palabra tigre, la cual, como la mayoría sabemos, viene de tigre, que es aquel majestuoso animal que hace prácticamente lo que sea para conseguir su objetivo. Pero antes debemos de puntualizar que en el algo popular caribeño, no solo el tigre se usa para calificar las habilidades de algún individuo. También existe el león, que es un hombre guapo, el buey, un hombre resistente, el burro, un hombre tosco, existe el gallo, un hombre que le gusta la pelea, existe el perro, una persona vagamunda, desalineado, el palomo, que es ingenuo, pequeño, etc. Pero ninguno de estos escaló el nivel del tigre, que se usa mayormente para una persona, como le dije anterior, que se la sabe toda, que sale parado en cualquier situación, que siempre tiene la de ganar. Este tipo de individuos con la cualidad de tigre ha existido siempre en la isla La Española. Debemos de remontar hasta la misma colonización, donde de Europa venían inmigraciones en los barcos de personas de toda índole y calaña. Y estaban marineros experimentados, cartógrafos, estaban letristas, historiadores, pero también estaban criminales, estaban personas que fueron perseguidas por sus creencias religiosas, y también estaban personas habilidosas, ambiciosas, valientes, que venían buscando riquezas sin importar el modo de obtenerla. Ya en el continente, estos individuos que le hablé, estos aventureros, estos valientes, ambiciosos, se separaron del resto del grupo y fueron estos mismos que formaron los llamados piratas, fueron contrabandistas, los cuales fueron una especie de llamados tigres primogenios o primogenios, por su habilidad y su desenvolvimiento en la manera de hacer las cosas. La palabra en sí, tigre, para venir otra vez a la palabra en sí, se conoció por primera vez documentado en las guerras de independencia que sostuvieron el lado español, que eran los dominicanos, y el lado francés, que eran los haitianos. De ese mismo lado, del lado haitiano, se le llamaban tigres, o su derivación en francés, a los jóvenes que andaban prácticamente deambulando en las calles, que robaban, que hacían todo tipo de cosas ilícitas. Ya terminadas las guerras, podemos decir que se fue afincando el dominicanismo. Fueron creciendo muchos componentes del folclore, como la música, en aquellos pueblos lejanos a la ciudad, a la amurallada ciudad de Santo Domingo. Por el mero hecho de estar tan lejanos,
creció un sentido de dejadez y se puede decir, de repudio hacia el gobierno central, ya que ellos creían que nada más se le favorecía a las personas de la ciudad. Estas personas de estos pueblos lejanos conformaron prácticamente su propio gobierno. Allí creció la figura del caudillo, jefes pueblerinos que prácticamente controlaban todo el área. Folclóricamente también creció la música, como el merengue. Se formaron enramadas donde los pueblerinos se juntaban para beber, para oír música en vivo, etc. También surgieron de estos parajes y pueblos individuos que iban en contra y que protestaban arduosamente en contra del gobierno. Estos individuos se le denominaban gavilleros, que también fueron una de las semillas del prototígere. O sea, estos individuos se le declaró como antisociales, como peligro hacia la nación. Fueron perseguidos y muchos de ellos muertos, muchos de ellos encarcelados. A muchos de ellos se le quitaron sus tierras, etc. Esto los empujó a ellos y a sus familias a emigrar forzosamente hacia la ciudad, hacia Santo Domingo, viviendo prácticamente en las afueras, donde ya estaban afianzados barrios, de los denominados barrios de la alta, pero no de la alta sociedad, sino de la parte alta, que significa los barrios pobres. Estos barrios eran Los Sanes, San Antón, San Carlos, San Lázaro, San Miguel, etc. Pero había otro barrio que estaba creciendo, que era el barrio de Villa Francisca. Y ahí en Villa Francisca fueron donde la inmigración de estas gentes de pueblo se afianzó por primera vez en masa. Ya en la década de los 30, después del ciclón San Zenón, la ciudad tuvo que reubicarse y reordenarse geográficamente, creando nuevos barrios que prácticamente también le dieron acogidas a estas personas que venían de los pueblos y a más inmigrantes. Junto con lo que ya estaban, junto con lo que siempre fueron capitaleños, se creó un núcleo urbano donde la esquina, el solar, la pulpería y los frentes de las casas, los patios, dieron a conocer por primera vez lo que fue el llamado tigre moderno, o sea, tigre como nosotros lo conocemos ahora. Era, como le dije anteriormente, un individuo que con poca educación, con poca escuela, a diferencia de los colegiados o los blanquitos, como se le decía en esa época, su aprendizaje lo adquiría en la calle, con vivencias. Este individuo en estos grupos barriales era considerado como un héroe, era considerado como lo máximo, porque siempre salía parado, siempre le iba bien en los deportes, siempre se la buscaba como sea, buscaba el dinero o la chiripa como sea. En uno o otros pleitos siempre salía parado, etc. Ya llegando a la época de los años 40, fue donde
ya la afianzada palabra de tigre o ya el afianzado tigre, se le dieron denominaciones de acuerdo a sus características. Me explico. Allí surgió el tigre gallo. Tigre gallo era un individuo que no vacilaba en pelear con nadie. Era un guapetón, como se dice. Surgió el tigre cinturita. El tigre cinturita es lo que en otras partes se le llama chulo. Era un individuo bien vestido, le gustaba el baile, le gustaba estar en ambientes donde había muchas mujeres, contaba a las mujeres por número, las mujeres que estaban con él, vivía de las mujeres, etc. Estaba también el tigre bimbín, que el tigre bimbín es el tigre que hace aguajes, que hace bultos, o sea que dice muchas cosas y al final no hace nada. En contra del tigre estaba el pariguayo. El pariguayo era la persona frágil, la persona ingenua, que estuvo siempre en contra del tigre, viviendo en su mismo hábitat, pero nunca le pudo llegar. En la época de los 50, ya el tigre o la palabra tigre alcanzó su punto más alto. Era ya donde el tigre se veía como un héroe social, se podía decir. El tigre en esa época fue escalando hasta ser un tigre rankeado, que ese es otro calificativo de la palabra. El tigre rankeado es el que llega ranking. Rankeado viene de ranking, que significa el que está en el top. Cuando dice que se rankeó, que está en el top del ranking, me explico. El ranking es una lista de los 10 mejores, por ejemplo. Entonces el tigre rankeado es el que sube de nivel. Y en esa época se perfilaban tigres rankeados, pero no fue hasta los 60, ya donde el tigre pasó a ser dirigente popular. Ya fue en los barrios, el tigre ya era un dirigente popular, donde el que todo el mundo buscaba para hacer las cosas. Esto lo llevó también a participar en muchos conflictos que en esa época se dieron en el país. Y al final de ellos, esos tipos de tigres rankeados fueron los que desplazaron a la aristocracia de los puestos políticos del país, los cuales ya se veía mal. Sintieron, la aristocracia prácticamente sintió envidia del tigre, de una persona que llegaba de abajo y escalaba hasta un nivel que inimaginado que ellos estaban, nivel que era como del cielo a la tierra, como dicen. Entonces hubo una campaña de descrédito. Se le vio ya en esa época de los 60 pasando a los 70, fue donde a la palabra tigre se le vinculó con el delincuente, cosa que no pasaba. Como le expliqué anteriormente, el tigre era una persona hábil que siempre se la buscaba como sea y caía bien parado. Podía ser bailarín, podía ser bebedor, podía ser peleonero, pero nunca delincuente. Ya sabemos que en ese tiempo el delincuente era el que robaba, mataba. Pudo unos cuantos ser, pero la mayoría no eran así. Pero ya en la época de los 70 hubo una campaña de descrédito hacia el tigre. El tigre, como le dije, pasó a ser delincuente. Se fusionaron las dos palabras. Ya decir fulano es un tigre era decir fulano era un delincuente. Ahí fue donde las madres, las viejas salieron, no te juntes con ese muchacho porque ese muchacho es un tigre, o yo no quiero tigre en mi casa, o etcétera.
Esto todavía existe, este descrédito todavía existe hasta ahora, lo cual yo considero que es una injusticia a un individuo que fue el pilar del urbanismo de la ciudad.